Bienvenidos, estimados estudiantes. Aquí nuevamente continuaremos con las actividades que hemos desarrollado utilizando nuestra calculadora ClassPad. Con ella desarrollaremos los siguientes contenidos. Empezaremos con la continuidad de una función, luego tipo de discontinuidades y la derivada de una función en un punto. Muy bien, entonces empecemos a continuación con lo que corresponde a la continuidad de una función. Para esto vamos a dar acá algunas definiciones que es necesario siempre recordarles. Una función f es continua en un número a si se cumple que el límite de la función cuando x tiende a es igual a la función evaluado en el mismo punto a. Esto se resume a decir las siguientes condiciones. Es decir, primero, que la función evaluada en el punto a exista. Segundo, que el límite de la función cuando x tiende a también exista. Y tercero, que tanto el límite de la función cuando x tiende a sea igual o equivalente a la función evaluada en el punto a. Veamos. Analice la continuidad en el punto x igual a 2. Lo que haremos por aquí es tratar de utilizar las condiciones que hemos mencionado. Muy bien, entonces vamos a analizar la continuidad en el punto para x igual a 2. Primero tenemos la función evaluada en el punto, es decir, en este punto 2, cuya regla de correspondencia sería, esta condición me dice que está considerándose al 2 y por lo tanto la regla de correspondencia se refiere a 3 menos x más x al cuadrado. Es decir, f en 2 sería igual a 3 veces menos el valor de x, que en este caso sería 2, más el valor de x al cuadrado es 2 al cuadrado. Todo esto nos resulta igual a 5. En lo siguiente tendríamos que el límite cuando x tiende hacia 2 de la función exista. Para que esto se cumpla, debemos de calcular sus límites laterales y estos deben de coincidir. Veamos cómo obtenemos esto. Primero por aquí diremos el límite de la expresión cuando x tiende a 2 por la derecha. Según el enunciado tendríamos aquí que por la derecha sería para este caso, es decir, x más 3 sobre x menos 1. Y bien, tratando de evaluar el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, nos quedaría de la siguiente forma. Aquí sería como 2 más 3 sería 5 y debajo sería 2 menos 1, 1. Es decir, 5 entre 1 también nos sale 5. Y luego también veamos aquí cuando el límite tiende a 2 por la izquierda. Cuando tiene 2 por la izquierda corresponde a la regla correspondiente que se indica. Es decir, 3 menos x más x al cuadrado. Y nuevamente aquí evaluamos el límite. En este caso sería así, 3 menos 2, que es 1, más 2 al cuadrado, que sería 4 más 1, 5. Y ven, vemos que sus límites laterales coinciden. Entonces significa que el límite de la expresión cuando x tiende a 2, esto equivale a 5. Ahora, finalmente aquí diremos que el límite de la expresión cuando x tiende a 2, por el anterior diremos que esto vale 5.
pero a la vez tenemos que esto es lo mismo decir que la función evaluado en el punto 2. Muy bien, entonces aquí podemos observar que esta función es continua en el punto 2. Ahora, para poder verificar todas estas condiciones que hemos trabajado, lo vamos a ver utilizando la calculadora. A ver, observemos por aquí por favor en lo siguiente. Ahí mostramos la calculadora. Y lo que haremos aquí es lo siguiente. Vamos a insertar a esta función. Y para ello nos vamos al icono de gráficos y tablas. Y ahí ingresamos a las funciones que se tienen aquí. Empezaremos con 3 menos x más x, todo esto elevado al cuadrado. Aquí luego del lado tendremos la restricción, que es cuando x menor o igual a 2. Entonces para esto nos vamos a ir aquí, nos vamos a mate 3 y luego seleccionamos el símbolo para poder restringir en lo que se indica, es decir, cuando x sea menor o igual a 2. Luego en el siguiente sería, ahí presionamos aquí, x más 3 y debajo sería pues x menos 1. Nuevamente aquí hacemos la restricción, que sería para x mayor a 2. Luego lo que haremos aquí es mostrarlo mediante el gráfico. Para ello señalizamos, marcamos a las dos funciones que se indican y luego nos vamos a la ventana para poder graficar a esta función. Y allí podemos apreciar nuestro gráfico. Para verlo nos vamos aquí a Resize y allí podemos nosotros apreciar el gráfico que se tenía. Muy bien, entonces aquí podemos identificar, por ejemplo, cuando decimos f evaluado en el punto 2, eso nos da igual a 5. Luego también tenemos que cuando calculamos un límite, es decir, los laterales, por el lado derecho a 2 nos lleva a 5 y también por el lado izquierdo de 2 nos lleva a 5. Eso significa que el límite de la función existe y es equivalente a 5. Muy bien, pasemos ahora al siguiente problema. Tenemos a continuación algunos ejercicios y vamos a decir lo siguiente. Analice la continuidad de f en 2 de la función que se tiene a continuación, que sería f de x igual a 3x menos 1 cuando x es mayor o igual a 2 y 2x más 5 cuando x es menor a 2. Lo que haremos aquí es primero es a que se verifiquen las condiciones, es decir, primero tenemos que la función evaluada en 2 exista. Eso significa que usaré la regla correspondiente para esta condición, es decir, 3 por 2 menos 1. Eso es igual a 5. Y luego tendremos aquí lo siguiente. Recordemos que en la segunda condición era que el límite de la función debe de existir. Y veamos qué es lo que pasa. Entonces, a ver, diremos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, en este caso sería la condición 3x menos 1. Calculando el límite nos quedaría en este caso que esto es igual a 5. En lo siguiente diríamos
el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Eso corresponde a decir a esta expresión, que es igual a 2 veces x más 5. Al calcular el límite tendríamos que esto es igual en este caso a 9. Bien, como podemos apreciar aquí, los límites laterales existen, pero en este caso son diferentes. Por lo tanto diremos que el límite de la función cuando x tiende al punto 2 no existe. Para poder ver todos estos detalles, lo vamos a revisar mediante la calculadora. Así que observemos por aquí, por favor, lo siguiente. Tendríamos así, a ver, sería 3 veces x menos 1 cuando x sea mayor o igual a 2. Vamos aquí al teclado o keyboard y aquí sería mayor o igual a 2. En lo siguiente sería 2 veces x más 5, pero en esta ocasión cuando x sea menor a 2. Y bien, vamos a marcar a las funciones y luego nos vamos a la ventana de gráficos. Muy bien, para poder verlo siempre nos vamos aquí a Resize. Del gráfico observamos entonces lo siguiente, que cuando se evaluaba en el punto 2, eso nos da 5, y analizando sus límites laterales, tanto por la derecha, en este caso nos daría 5, y por la izquierda sería 9. Ustedes pueden ver aquí que los resultados de los límites laterales son diferentes. Entonces, por lo tanto, diremos aquí que esta función va a ser discontinua en el punto 2. Los tipos de discontinuidad. Tipos de discontinuidad. Empezaremos con el primero. Discontinuidad evitable. Eso se da cuando el límite de la función, cuando x tiende el punto donde se quiere ver, la discontinuidad existe. Ustedes pueden ver aquí en el gráfico que se tiene, tenemos que la función existe su límite cuando tiende a 2 por la derecha y también cuando tiende a 2 por la izquierda. Los laterales coinciden y su límite existe. Pero también podemos ver aquí que la función evaluada en el punto 2 no está definida. Cuando sucede esto, corresponde a este tipo de discontinuidad evitable. Siguiente, la discontinuidad por salto. Eso se refiere que cuando los límites laterales para ambos casos en el punto que se indica mediante el gráfico existe, pero van a ser diferentes. Aquí podemos apreciar cuando se aproxima a 2 por la derecha nos va a dar 3 y cuando se aproxima a 2 por la izquierda nos dará 4. A este tipo de discontinuidad es conocida por salto. Siguiente, la discontinuidad infinita. Eso se refiere cuando uno o ambos límites laterales son infinitos. Mediante el gráfico podemos ver cuando se aproxima por el lado derecho hacia 2, eso tiende a menos infinito, y cuando se aproxima a 2 por la izquierda, tiene a más infinito. Ejercicio. ¿En qué puntos son discontinuas cada una de las funciones siguientes? Clasifique las discontinuidades.
tenemos la función expresada. Y ahora veremos lo siguiente. Para esto utilizaremos una vez más nuestra calculadora para poder ayudarnos a desarrollar este tipo de problema. Empezaremos por aquí. Y bien, entonces nos vamos acá al icono de gráficos y tablas y aquí vamos a ingresar a la función indicada. Nos vamos aquí nuevamente a Keyword, símbolo de fracción, y ahí ingresamos todos los elementos, ingresamos a la función. Símbolo de fracción y ahí colocamos x al cuadrado menos 3 veces x más 2. Debajo tendríamos ax menos 1. Marcamos a la función y luego nos vamos a la ventana de gráficos. Para ver todo el gráfico, siempre nos vamos a ir aquí a Resize y allí ustedes pueden ver el gráfico respectivo de la función. Muy bien, a ver, vemos que en este caso nos sale una recta. Ahora veamos, bueno, ¿por qué sucedió eso? Veamos aquí. La función que se tiene la podemos expresar factorizando la parte del numerador como x menos 1 por x menos 2. Entonces, por aquí, cancelando a x menos 1 y x menos 1, indicando que van a ser diferentes de 0, esto nos resulta igual a x menos 2. Y como ustedes pueden ver, la función quedaría de esta forma. F de x es igual a x menos 2, en la cual corresponde a una función lineal. Entonces, pero aquí tomar en cuenta que el punto donde posiblemente tenga la discontinuidad sería en el 1, es decir, si evaluamos en 1 a esta función, eso es igual a menos 1, y diremos que en este punto la función no va a estar definida. Es decir, en el punto 1, menos 1. Y bien, entonces vemos por aquí que en este lado, para este punto, 1 menos 1 no está definida. Y además podemos ver que cuando se aproxima a 1 por la derecha, tiende a menos 1. Y también por la izquierda, tiende a menos 1. Entonces, sus límites laterales existen. Es decir, el límite existe en el punto 1. Pero tenemos que para el punto 1, menos 1, la función no está definida. Por lo tanto, esta función es discontinua en el punto 1 y su tipo de discontinuidad sería evitable. Muy bien, ahora nos vamos al siguiente ejercicio. Ahí tenemos ahora la siguiente expresión y nuevamente aquí, mediante la calculadora, vamos a deducir todos estos casos. Empezamos con el primero. A ver, vamos a insertar nuevamente aquí a la expresión que se tiene en la función. Yo voy a desmarcar por el momento aquí. Borramos la expresión anterior y ahí podríamos colocar en este caso x al cuadrado más 3x. Vamos a la restricción. Por aquí nos iremos a mate 3. El símbolo para poder hacer la restricción sería cuando x sería menor a 2. Y bien, en el segundo caso tendríamos así.
Tomar en cuenta que para este punto ya tenemos la función definida en 2 es igual a 5. Así que eso corresponde a un punto y eso no será necesario que insertemos acá. Simplemente nos vamos a la otra función. Es decir, cuando en el siguiente caso sería x al cubo más 5. Vamos a la restricción. Cuando x sea mayor a 2. Muy bien, entonces luego marcamos a las funciones y nuevamente nos vamos al icono de gráficos. Vamos a Resize y allí vamos a apreciar a la función que se indica. Es decir, por aquí tenemos cuando en el punto 2 se aproxima el límite por la derecha, eso nos lleva aproximadamente hacia el punto 13. Y cuando se aproxima 2 por la izquierda, esto nos lleva hacia 10. Es decir, sus límites laterales existen, pero son diferentes. Entonces podemos decir que la siguiente función va a ser discontinua en el punto 2 y el tipo de discontinuidad sería por salto. Vamos al siguiente ejercicio. Tenemos aquí la expresión f de x, cuyas reglas correspondencias son 2 sobre x cuadrado para x diferente de 0. Y el punto cuando x0 sería 1. Muy bien, nuevamente aquí nos vamos a ayudar mediante la calculadora. Y aquí lo que haremos nuevamente es insertar a la función que se indica. Yo voy a utilizar en esta ocasión la siguiente expresión y voy a demarcar el anterior. A ver, entonces ahí tendríamos 2, debajo sería x al cuadrado donde tenemos que este x debe ser diferente de 0. Nuevamente entonces aquí marcamos y aquí también consideramos que el punto f en 0, eso es igual a 1. Entonces, como esto va a ser un punto, no va a ser necesario que insertemos ese dato aquí. A ver, entonces nos vamos a la ventana de gráficos y allí podemos apreciar a la función que se tenía. Aquí vemos que cuando se aproxima a 0 por la derecha, esto tiende a más infinito, y también cuando se aproxima a 0 por la izquierda, tiende a infinito. Entonces significa que este tipo de función va a ser discontinua en el punto 0 y el tipo de discontinuidad es llamado infinita. Tenemos aquí, analice la continuidad de la función f de x igual a x más 2 sobre x menos al cuadrado menos 1 en menos 1 a 1, intervalo abierto. Bien, entonces por la definición sabemos que una función va a ser continua en un intervalo abierto si es continua para cualquier punto del intervalo. Entonces podemos decir aquí, debe cumplirse que para todo x que pertenece al intervalo de menos 1 hasta 1, f debe ser continua. Entonces, a ver, vamos a indicarlo por aquí. En particular, consideremos un punto dentro del intervalo, por ejemplo 0, y analizaremos la continuidad en este punto. Muy bien, entonces por aquí tenemos lo siguiente, ¿no? A la función
cuando x pertenece a este intervalo, es decir, menos 1 hasta 1. Muy bien, entonces empecemos en el primer caso para la función continua, es decir, primero veamos en el punto donde queremos analizar si esta función evaluada en ese punto existe. Y evaluando tendríamos lo siguiente. Ahí, como ustedes pueden ver, ahí como ustedes pueden apreciar, esto sería, bueno, arriba nos queda 2, entre menos 1 sería menos 2. Es decir, la función evaluada en el punto existe. Ahora veamos si el límite de la función que queremos determinar cuando x se aproxima a 0 existe. Para esto, entonces analizamos sus límites laterales. A ver, entonces tenemos por aquí. El límite cuando la función de la función cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces sería aquí. Tomaremos por la derecha. En este caso sería, está más cercano a la derecha de 0. X más 2 sobre x al cuadrado menos 1. Nuevamente evaluamos aquí y nos quedaría lo siguiente, ¿no? Arriba sería 0 más 2 sería 2. Acá sería 0 menos 1. Esto también nos da en este caso menos 2. Y también nuevamente por acá el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Ahí también diremos que a la función que se indica sería la que corresponde en lo anterior, es decir, x más 2 sobre x al cuadrado menos 1. Esto es igual en este caso, también lo mismo, nos quedaría 2 arriba y debajo menos 1, es decir, menos 2. Entonces, como podemos ver, sus límites laterales coinciden. Eso significa que el límite de la función cuando x tiende a 0 equivale a menos 2. En este caso, existe. Y bien, ahí tenemos las dos condiciones. Y la siguiente sería cuando el límite de la función cuando x tiende a 0, ya lo hemos determinado en la anterior, esto es igual a menos 2. Y también vemos que la función en el punto, evaluado en el punto 0, equivale también a menos 2. Por lo tanto, entonces diremos que esta función es continua en todo el intervalo abierto desde menos 1 hasta 1. Muy bien, entonces, ¿cómo lo plantearíamos esto mediante la calculadora? A ver, observemos aquí por favor. Ahí vamos a ingresar a la función. Nuevamente nos vamos aquí al icono de gráficos y vamos a insertar a la función que queremos graficar. A ver, sería aquí. Voy a considerar la parte de aquí, voy a borrar esto. Y ahí ingresamos a la expresión siguiente. Es decir, x más 2. Y debajo sería x al cuadrado menos 1. También vemos que aquí hay que hacer la restricción cuando x está entre menos 1 y 1. Para ello nos vamos a ir aquí a la ventana Mate 3. Ponemos la restricción y sería, en este caso, menos 1 menor que x menor a 1.
Y bien, ahora sí, entonces marcamos a la función y aquí determinamos sus gráficos. Vamos a resize para que se pueda apreciar mejor. Y allí, como ustedes pueden ver, la función en el intervalo que podemos apreciar allí va a ser continua para cualquier punto que está dentro del intervalo desde -1 hasta 1. Derivada de una función en un número. Para ello vamos a dar la siguiente definición. La derivada de f en el número a, denotado por f derivada en el evaluado en el punto a, se define como la expresión siguiente, es decir, la derivada en el punto a está expresado como el límite de la función evaluado en a más h menos f de a, que es el punto donde se quiere evaluar, sobre h, cuando h tiende a 0. Entonces, apliquemos esto mediante el siguiente ejercicio. Determine la derivada usando la definición en cada función en el número especificado. Por ejemplo, tenemos aquí a la función f de x igual a x cuadrado en el punto x. Entonces, tomando lo anterior que hemos indicado, diremos que en el punto 1 sería decir, cuando a vale 1, tendremos entonces la derivada en el punto 1 se da mediante el límite de la expresión cuando h tiende a 0 y la función sería evaluado en 1 más h menos f de 1 sobre h. Esto nos quedaría como lo siguiente. La derivada en 1 igual al límite cuando h tiende a 0 y la expresión que se tiene aquí sería 1 más h al cuadrado menos 1 al cuadrado sobre h. Y bien, entonces esto lo podemos ingresar en la calculadora. Ahí vemos en lo siguiente, nos vamos a ir aquí al menú y luego nos vamos al icono principal. Luego nos vamos al keyboard y luego mate 2 y límite. Ahí vamos a ingresar los elementos que aparecen en el límite. Ahí sería entonces h cuando tiende a 0 y la expresión sería, ahí tendremos entonces 1 más h al cuadrado, 1 más h al cuadrado restado con 1 al cuadrado. Debajo sería solamente h. Y bien, una vez ingresados los elementos del límite, tendremos aquí, nos vamos a la tecla ejecutadora y eso nos resulta igual a 2. Siguiente ejercicio. La función f de x igual a la raíz de x más 1 evaluado en el punto 2. Es decir, calculemos la derivada de él usando la definición anterior. Esto quedaría así. La derivada en el punto 2, eso se determina mediante el límite cuando h tiende a 0 de las funciones evaluado en 2 más h menos f de 2 sobre h. Nos quedaría de la siguiente forma. Es decir, la derivada en 2 determinado mediante el límite de la raíz de 2 más h más 1 menos raíz de 2 más 1. Todo esto sobre h. Acá nuevamente entonces veamos mediante la calculadora y aprovechando lo anterior vamos a copiar todo esto por aquí. Simplemente ingresamos en este caso a la expresión indicada. Es decir, la raíz de 2 más
en este caso sería más h más 1, todo eso restado con raíz de 2 más 1. Y bien, entonces una vez ingresado los elementos, nos vamos nuevamente aquí a la tecla ejecutadora y eso nos resulta ser raíz de 3 sobre 6. Quiere decir que la derivada evaluada en este punto es equivalente a este resultado. Muy bien, estimados estudiantes, ustedes pueden apreciar aquí que la calculadora ha sido de mucha importancia para el desarrollo de los problemas que hemos visto. Así que los invito a que sigan practicando y nos veremos en el siguiente video. Muchas gracias.